Comenzamos un viaje hacia la imaginación, los sentidos, el descubrimiento, el asombro, hacia el arte, el destino, Ítaca. Del hecho de que considero todas las artes como una misma. Bueno, la realidad la considero como una misma. Aprendizaje en vidrio sopladamente. No creer. Hoy tenemos un invitado espléndido para ustedes en nuestro programa Ítaca. Esta será la primera parte de la entrevista que vamos a dedicar a Mario Bellatín. Mario Bellatín es muy conocido no solamente en la literatura mexicana, sino en el arte en general. Ha tocado el arte más allá de la letra impresa. Nos acompaña, por supuesto, Mónica Nebrumont y un invitado que está con nosotros, que es uno de los perros de Mario, que se llama Orlando, que como saben también es pues no una mascota, una compañía, y parte también los perros, los animales de la obra de Mario Bellatín. Mario, pues, tienes muchos seguidores y con estos proyectos como los 100,000 libros de Mario Bellatín, hay más de 100,000 lectores de Mario Bellatín. Yo desde que habíamos planeado esta entrevista quería empezar preguntándote algo. Tu obra toda, las incursiones en la música, en la ópera, en el cine, es una construcción, pero ¿qué es? ¿Es Babel o es un laberinto? Yo siento que de manera arbitraria que es escritura organizada y ordenada, ¿no? Donde está este caos, o sea, yo no espero que un otro pueda apreciar qué es, ¿no? O sea, no le doy tiempo al otro para decir de qué se trata, ¿no? Entonces, para mí siempre es escritura. Y no necesito yo comprobárselo a un ojo ajeno, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer una película, puedo hacer textos a partir de fotos, ¿no? Y alguien diría, no, pero esto son fotografías, esto es una película. No, para mí es solamente escritura. Y parto de alguna forma, ¿no? Como para poder llegar a ese acuerdo y no sea totalmente arbitrario, del hecho de que considero todas las artes como una misma, ¿no? Bueno, la realidad la considero como una misma. Pero eso ya sería demasiado abstracto. Pero si ya nos circunscribimos al arte, ¿no? Voy a decir una obviedad que con el uso ya no es tan obvia, de que la literatura es arte, ¿no? Porque cada vez más se ha ido como alejando por influencia de distintas influencias, ¿no? de su carácter artístico principalmente, y se ha ido convirtiendo en una suerte de rama de las ciencias sociales, ¿no? Como una especie de lugar de reflexión sobre problemas extraliterarios, ¿no? Entonces mi intención, o como yo siempre lo he visto, es como un arte antes que todo, ¿no? Que puede cumplir una serie de elementos, de premisas. De premisas, y dar ciertas respuestas a otras instancias, ¿no? Pero ese no es su punto principal, ¿no? Y entonces, al momento de insertarla dentro del arte, todas las artes las considero una sola, ¿no? No hago distinción entre fotografía, cine, no sé, son pues como distinciones, etiquetas provisorias, como para entenderse de alguna manera mucho más clara, pero la esencia es la misma, ¿no? Entonces yo siento que siempre estoy escribiendo y hay un orden dentro de esa escritura, ¿no? Un orden que la propia escritura impone. Entonces yo no siento que sea caótico, y no siento tampoco que pase de un arte a otro, ¿no? Claro. Sino hay una armonía interna, ¿no? Basada principalmente, repito, pues en mi decisión de que así sea, ¿no? Y yo creo que para un artista es lo fundamental, ¿no? Yo deseo que esto exista y existe. Claro. Un milagro, ¿no? O sea, un poco la arte y milagro, ¿no? Artístico y místico, no sé, hay como cierta combinación allí, ¿no? Claro. Mario, y dentro de esta arte, ¿cuál es el proceso que tienes para crear? Son muchos procesos, ¿no? Pero yo creo que el principal, el que puedo como... Porque
viendo el proceso así a nivel general, ya lo puedo ver después del tiempo, después de que pasa mucho tiempo, ¿no? Y viendo las obras o viendo lo que va sucediendo, puedo rearmar, ¿no? Una lógica. Pero para mí el proceso que yo puedo reconocer en el momento es el de la fragmentación, ¿no? O sea, no hay un el de la fragmentación y el de la no planificación extrema, ¿no? No hay investigación, no hay planificación, no hay linealidad tampoco. Con esto quiero decir que tal vez en ciertos momentos estoy escribiendo 2 o 3 textos distintos al mismo tiempo, ¿no? Y en ese momento no encuentro que tengan relación entre sí, ¿no? Pero siento que tienen que existir, ¿no? Y curiosamente, ¿no? O ya como una suerte como de profecía cumplida, en cierto punto les hallo una unión, ¿no? Y yo ya decido. Entonces hay como una otra etapa de la creación. La otra sería la primera, ¿no? De textos sueltos, paralelos, fragmentarios, tomar una foto, etcétera, ¿no? Que aparentemente no guardan relación entre sí. Y en otro instante, que es donde me siento escritor, ¿no? De alguna manera, en un momento más intelectual, pero viendo hacia el pasado, ahora sí, viendo hacia lo que ya está hecho, ¿no? De pronto empiezo a encontrar los vínculos, la razón de ser de los distintos elementos, y así es como veo que van apareciendo las obras. Y para mí ese método, por decirlo de alguna forma, que no es un método porque no está preconcebido para que sea como tal, pues me da una satisfacción mayor, ¿no? Como una suerte de plus, porque se aparece hacia mí, ¿no? O sea, como un milagro, ¿no? Como que yo no lo quise hacer y de pronto hay un libro, ¿no? Entonces que me pertenece y no me pertenece. Entonces hay un placer aleatorio, ¿no? El vidrio, utilizado como materia prima de expresión, más el estudio del diseño y las técnicas empleadas en su manejo, conforman el arte del creador Diego Vides. Me llamo Diego Vides Burrell, soy de Jalapa, soy diseñador industrial. Empecé, digamos, el aprendizaje en vidrio soplado en un taller en Oaxaca, que es un taller dedicado a producción, pero más bien a investigación. Pero sin embargo me di cuenta que ahí nunca iba a poder aprender en su totalidad, el entendimiento del diseño en vidrio soplado. Entonces me invitaron a aplicar a una residencia en Australia, en un centro de diseño en el sur de Australia, en la capital, en Adelaide. Y me fui 2 años que dura el programa y es enfocado en producción. Esta exposición Prototipos es una muestra, digamos, representativa de lo que hice en Australia en estos 2 años. El proceso creativo yo creo que depende de cada proyecto, pero siempre intento empezar con un concepto. De ahí para la izquierda está una colección que se llama Vacío. Se trataba, desde mi punto de vista, muy egoísta, yo creo, el vacío representando la falta o la carencia de concepto en la artesanía y en el diseño contemporáneo. Y creo que sí es una problemática, creo que el diseño es un gran vehículo para comunicar cosas más grandes que las cualidades estéticas o utilitarias de los objetos. Creo que se puede utilizar para mandar mensajes bien fuertes y si se puede acceder a una audiencia gigante con el diseño de producto, y si lo haces bien, pues es un gran gane, ¿no? Y este proyecto se llama Segundas, o Seconds en inglés, que no es genérico, ¿no? Entonces yo estaba en un centro de entrenamiento y de producción y teníamos muchísimo desperdicio de las piezas que quedan mal o se rayan o se rompen, pero en realidad era bien difícil digerir que es un desperdicio de mi energía propia y de costos ambientales para producir cosas y que se vayan a la basura. Entonces empecé a instalar
digamos, cada 3 meses que juntaba una coleccioncita, empecé a instalar mis segundas en lugares abandonados en Australia. Y escogía zonas industriales marginales donde hay muy poquitos centros de diseño o casas de cultura en donde la gente pueda acceder a diseño. Entonces las dejaba ahí y se hacía un registro cronológico fotográfico, y lo que pasaba es que normalmente las rompían o se las robaban. Entonces esa fue una constante. Entonces era bien interesante ver qué piezas la gente se puede robar o qué piezas las rompen por diversión. Hubo muchas que se respetaron, las piezas, como por 6 meses, que me daba mucho gusto porque incluso pues, la gente decía, bueno, están en un contexto totalmente diferente, las vamos a dejar ahí porque se pueden ver bonitas, ¿no? Entonces esa era, digamos, una forma de extender el ciclo de vida de producto, pero de forma más conceptual. En la obra de Mario Bellatín confluyen todas las artes prácticamente, es decir, confluye el arte. Mario estudió teología, estudió cine, es un gran lector, conoce mucho de danza, de teatro, en fin. En tu obra, Mario, a veces, naturalmente hay un proceso, se nota cierta construcción, pero al mismo tiempo una deconstrucción. Hay un armado, un desarmado, un rearmado. Eso, sumándole además las inclusiones que has tenido naturalmente en el cine, las inclusiones que has tenido en la ópera, en la música, trabajos con gente de danza, esta construcción, digamos, babélica o laberinta, o como le quiera decir usted, o el propio Mario, apunta hacia qué. Curiosamente apunta hacia una organicidad total, ¿no? Sobre tratar de crear la idea, porque es una utopía, ¿no? Nunca la voy a lograr, ¿no? De que la obra sea un todo donde que sea totalmente respetuosa a las reglas que esa obra planteó, pero que al mismo tiempo esto que aparentemente forma parte, siguiendo tus palabras, ¿no? De la danza, del cine, del teatro, etcétera, ¿no? No, forma parte de una unicidad, ¿no? Que haya una unicidad en lo que se quiere decir. Me da miedo que al momento de hacerme tú la pregunta, ¿no? Se confunda con la idea del hombre renacentista, ¿no? En el sentido que todavía estaba vigente, digo, todavía está vigente, sigue vigente, ¿no? Como y enciclopedista. De que de pronto, pues mira, yo soy fotógrafo y soy arquitecto y también inventor y también soy experto en plantas, no sé, ¿no? Entonces, y eso muchas veces, que para mí ha sido terrible, eso ya se considera un don en sí mismo. Me acuerdo hasta hace poco, es que cambia muy rápido, ¿no? Las percepciones, y hay cosas que uno puede decir actualmente y que parece que es imposible que haya ocurrido, pero recuerdo, no sé, hace 10 o 15 años, alguna nota necrológica de algún autor desconocido incluso, ¿no? Digo, justamente por eso que no me acuerdo de quién puedo mencionar, donde decían, ¿no? Gran autor porque se desempeñaba con igual soltura en teatro, no, ni siquiera con soltura, sino que hacía teatro, cuento, ensayo, etcétera, ¿no? Y claro, y ya ni siquiera había la segunda parte, ¿no? Decir, bueno, ¿y cómo eran esos cuentos? ¿Y cómo era ese ensayo? ¿Y cómo no? Sino que ya el hecho de amplio espectro, ¿no? Sí, decían autor de amplio espectro, claro. Ya era un don en sí mismo, ¿no? Con su obra catalogada como brillante en su desarrollo, preciso en su lenguaje y magnífico en su impacto, el polifacético escritor mexicano Luis Yamara nos comparte su poesía, su ensayo y literatura infantil.
Hola, yo soy Luis Yamara y soy escritor. Básicamente escribo poesía, ensayo, aforismo y todo lo que se me dé, libros para niños. También soy editor del colectivo Tumbón Ediciones, que es una editorial independiente del DF, que vamos a cumplir ya 10 años, un colectivo, digamos, de artistas, escritores, cineastas que un día decidimos reunirnos para hacer, a través de la publicación de libros, una continuación de nuestras búsquedas, digamos, creativas, intelectuales, políticas, etc. Nos interesó publicar sobre todo los géneros y los formatos poco transitados por los grandes consorcios, ¿no? Como casi ninguneados, ¿no? Entonces nos ha interesado mucho publicar ensayo, nos ha interesado publicar cuento, aforismo, pero también géneros híbridos, ¿no? Digamos de ensayos visuales, por ejemplo, ensayos fotográficos, y también hemos hecho rescates de formatos y géneros. Por ejemplo, tenemos una colección de lo que se le ha llamado cine de dedo, ¿no? De estas animaciones que se activan al ojearlos, ¿no? Con formatos francamente caducos como ese, ¿no? En la era de YouTube sería innecesario de algún modo hacer libros así, pero nos pareció importante por el tipo de imaginación que se despliega, por la lectura que se le puede dar a un libro que ojeas, ¿no? Y en última instancia, pues diría, digamos, quizá el tipo de libros que más nos interesa hacer es libros que sean críticos también, que sean polémicos desde su forma, ¿no? Y nos ha interesado tener como una perspectiva diferente frente también al circuito comercial de los libros, ¿no? Nos ha parecido que parte de una labor editorial consiste en ir a buscar los lectores, ¿no? No solo esperar que los lectores vayan a las librerías, ¿no? Sabemos que muchísimos lectores nunca van a las librerías, entonces nos ha interesado sacar también los libros a la calle, que el lector se tropiece con ellos en lugares donde no tiene pensado hacerlo. Cuando alguien quiere publicar algo y está buscando, yo creo que tiene que fijarse en los proyectos afines a lo que está haciendo, ¿no? O sea, muchas veces nos proponen cosas que no tienen nada que ver con la editorial, o sea, que no se han puesto ni siquiera a ver cuál es el discurso, cuáles son los otros títulos que hay, ¿no? Yo, digamos, lo que recomendaría es, a ver, yo quiero publicar este libro se parece en espíritu, en género, a este tipo de proyectos, y entonces pensar, mediante esa investigación primera, a quién acercarse, ¿no? De otro modo es completamente una pérdida de tiempo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, parte de nuestra idea editorial es no publicar novelas, por muchas razones, ¿no? Porque la novela es lo que se publica todo el tiempo, es lo que más está asociado a la figura del autor como rockstar, ¿no? Etcétera. Digamos, por muchas razones políticas y literarias no queremos publicar novela. Normalmente tendemos a asociar ficción con narrativa, ¿no? Y a mí siempre me ha interesado, porque escribo poesía y porque escribo ensayo, en explorar cómo la ficción puede ser un vehículo del pensamiento, pero también de la poesía, ¿no? Y no solo como esta forma de contar y de hacer narraciones, ¿no? Y entonces me ha interesado incluir ficción para, por ejemplo, reflexionar, o ficción para crear un libro de poesía para niños, por ejemplo, ¿no? Entonces, hacer ver que ni los cuentistas ni los novelistas tienen el monopolio de la ficción, ¿no? En letras, ¿no?
Y eso es algo que ha estado, digamos, en mi práctica de escritura quizá desde el comienzo, ¿no? Esta idea de que el ensayista y el poeta también hacen ficción, ¿no? El famoso soplo, vamos a decirlo de alguna manera, está allí, ¿no? Entonces cuando yo me acerqué al sufismo, que no me acerqué, sino el sufismo se acercó a mí, no sé cómo, porque el sufismo es totalmente anti, o sea, no se hace propaganda, pues, no es, no, Anti-marketing, pues, no está en boga, no no te está tocan de la, moda. no, no te su tocan en esencia, la no hay un anuncio puerta. que su esencia, venga. pero no es porque no lo hagan, sino porque Claro. la esencia es que no tienen que hacerlo. Claro. Como el judaísmo es, ay, pues Sí, la sí, palabra, no porque se se me predica, va, pues. porque se me No va la se- no se palabra, predica, no se evangeliza. evangelista, Ajá. ¿no? Entonces, y si alguien llega allí, llegó, pues porque sabe Dios quién es, y aparte no hay jerarquía, eclesiástica, pues no hay curia. Exacto. Entonces, si llegas tú allí es porque llegaste tú y porque Dios quiso que llegaras, y entonces o sabe Dios quién es Dios, ni tampoco sabemos quién es Dios, pero estás allí y no yo decido, ¿no? Sino que las cosas están allí por algo más allá, Claro. ¿no? Y entonces hay ejercicios que están, métodos, ¿no? Que están destilados por los siglos, ¿no? Que te demuestran que el ser humano está preparado biológicamente para recibir ese tipo de experiencia, ¿no? Y que es de alguna manera, entonces para mí acercarme a ellos fue ir a una escuela de escritores. Claro. O sea, fue una escuela de escritores porque, pues, quieres ser escritor, no vayas a la escuela de literatura, ¿no? Porque ahí te van a quitar totalmente cualquier instancia creativa. Cualquier ¿no? soplo. Cualquier soplo ya iba a quedar muerto, ¿no? Y para mí en ese tiempo, antes del sufismo, por eso me acerqué a la teología o a la filosofía, ¿no? Porque hice preteología. Entonces, hasta hace poco mi consejo era estudiar filosofía, ¿no? Que es lo más cercano, ¿no? O sea, un sistema filosófico presocrático donde te dicen que todo es agua y te lo demuestran, o todo es aire, o todo es números, y encima te lo demuestran. Eso es literatura para mí, ¿no? O sea, la creación de un sistema autónomo cerrado donde una verdad que aparentemente es totalmente increíble, más no inverosímil, ¿no? Está demostrada. Entonces yo pues me sentí como una suerte en la universidad de alumno privilegiado, porque yo ya escribía, ¿no? Para poder yo sentarme a ver sistemas filosóficos, ¿no? Totalmente creados hasta el último momento desde su propia verosimilitud, desde su propia impostura, ¿no? Claro. Entonces, me dio, pues, entrar a esa escuela, ¿no? De escritores, por decirlo de alguna manera, fue, pues, obtener una gran libertad, ¿no? Y pensar, pues, ya, porque en un momento, pues, la gente se lo cree, ¿no? Y me doy cuenta cuando soy jurado, etcétera, se cree las cosas, ¿no? Se cree que la literatura tiene que ser hecha de esta manera, se cree que un lenguaje florido es bueno, se cree que tener una gran inventiva con personajes, etcétera, es algo bueno, ¿no? O sea, se cree sin ponerse en tela de juicio, ¿no? Incluso hay muchos, menos mal que en Latinoamérica, que usamos el castellano, tenemos más distancia, pero por ejemplo los escritores españoles, ¿no? Ni siquiera toman, se preguntan por el idioma, ¿no? Por el lenguaje, ¿no? Ellos piensan que el lenguaje es, pues, es un claro. mecanismo, ¿no? Es un mecanismo que se usa, ¿no? Y entonces empiezan una novela con qué apabullante situación, no sé, por decirte una cosa así, y te dicen, no, apabullante significa tal cosa, ¿no? Que me encontré con un tipo churrigueresco. Ya, entonces, claro, obviamente ese libro no lo vamos a leer porque estamos en literatura, alguien que empieza a leer con un churrigueresco en la primera frase, o apabullante, o no sé lo que fuera, porque tienen razón, ¿no? También, porque pues el idioma sirve para comunicarse, ¿no?
y apabullante, uno va al diccionario y sí, es alguien que apabulla, no sé qué, pero no hay esa desconfianza en el lenguaje, ese torcer el lenguaje, tratar de decir lo que no se puede decir, ¿no? O sea, tratar de destruirlo, en realidad, no de aplaudirlo y de repetirlo, ¿no? De alguna manera como primitiva, ¿no? Claro. Mario, estamos casi a punto de terminar perdón. y cerrar Sí. este programa. No sin antes preguntarte, ¿cuál es tu Ítaca? Mi Ítaca es la creación de una manera propia de decir las cosas, ¿no? Porque es algo que nunca voy a alcanzar, ¿no? Pero tener la idea de que es posible tener una manera personal de decir las cosas, eso es un buen motivo para continuar el camino hacia Ítaca. Perfecto. Es así como llegamos a esta tercera entrevista con este gran escritor, creador de literatura, Mario Bellattini. Los invitamos a que nos acompañen en nuestro siguiente viaje, nuestro siguiente Ítaca, su Ítaca.